Queridos hermanos, estamos iniciando el día de hoy con la palabra del Señor y hoy de una manera muy especial saludamos a todos los compañeros, hermanos, sacerdotes, teólogos, a los biblistas principalmente. Hoy es San Jerónimo. Estamos concluyendo el mes de septiembre que le hemos dedicado y le seguimos dedicando a la palabra de Dios, a la Sagrada Escritura. Y aquí leemos hoy del profeta Nehemías. Estamos en el capítulo 8, 1, 4, 5, 6, luego 7 al 12. Es un día consagrado a Dios. De Nehemías. En aquellos días todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que se abre ante la puerta del agua y pidió a Esdras el letrado que trajera el libro de la ley de Moisés que Dios había dado a Israel. El sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la asamblea, compuesta de hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era a mediados de septiembre. En la plaza de la Puerta del Agua, desde el amanecer hasta el mediodía, estuvo leyendo el libro a los hombres, a las mujeres y a los que tenían uso de razón. Toda la gente seguía con atención la lectura de la ley. Queridos hermanos, estamos volviendo del exilio. Nehemías entonces aquí invita, ¿verdad?, al pueblo, pero dice luego quiénes estaban presentes ahí cerca de la Puerta del Agua, desde el amanecer hasta el mediodía, para leer la Torá, para leer la Sagrada Escritura. Hoy, en este día en que celebramos justamente a este gran santo, San Jerónimo, que hizo todo un trabajo maravilloso, ¿verdad?, en traducir del hebreo, del griego al latín primero, ¿verdad?, y después desde ahí las lenguas vernáculas, ¿entienden? Ese esfuerzo por dar a conocer la palabra de Dios, de hacer llegar al pueblo. Upearégolas era la vulgata, el vulgo, el pueblo, que todos puedan entender la palabra de Dios. Siempre hubo en la iglesia este gran deseo de hacer llegar la palabra de Dios a todos, que nosotros sepamos, que nosotros entendamos lo que significa la palabra de Dios. Aupear en Yayureta, hoy por intercesión de San Jerónimo, entero eteagena, ñajendu hanguaisha peñandi yarañe ayema. Vamos a pedir esa gracia y esa fuerza hoy al Señor. Peñandi yarañe esto y que peñaneñe ame, peñandi yarañe esto y que peñane aputu ume, peñandi yarañe esto guatañanen diveja to yapoñan dereje, tapé y ponaba, tapé y pajúa, tecobé y pajúa. Pidamos esta gracia y una intercesión especial de San Jerónimo. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.